¿Quién es el Papa León XIV? A continuación conoceremos la figura de nuestro Santo Padre y también el peligro que advierte en su encíclica sobre la inteligencia artificial. Se trata de 2 programas unidos de Se Buscan Rebeldes, dirigido en Radio María por el Padre Ignacio Amorós. Con estos 2 programas nos acercamos a la figura del Papa León XIV. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el Papa es tan importante para los católicos? ¿Qué es eso de romano pontífice o sucesor de Pedro? ¿Qué significa ser el vicario de Cristo en la tierra? ¿Cómo un hombre puede liderar a más de 1.000 millones de católicos en el mundo? ¿Por qué despierta tanto cariño, tanta emoción? Vamos a descubrir juntos quién es el Papa y cuál es su misión en el mundo. Explicaremos por qué lo amamos los católicos, ya que es más que un líder. Es un padre, un guía, un regalo de Dios. Tras el fallecimiento de nuestro querido Papa Francisco, los cardenales eligieron a un nuevo romano pontífice, León XIV, y su elección ha llenado de ilusión los corazones de los católicos, y muchas personas me han hecho la misma pregunta. ¿Qué opinas del nuevo Papa? ¿Te gusta el nuevo Papa? ¿Conoces algo de él? Bueno, puedo decir que sí, que me encanta el nuevo Papa León XIV, por supuesto, y todo lo que sabía de él y lo que vamos viendo, la verdad que me encanta. Ahora, para un católico, el Papa es el Papa sea quien sea, y le vamos a querer y seguir, pero además, León XIV parece reunir una serie de condiciones muy buenas y necesarias para la Iglesia de hoy. Ahora, ¿quién es este hombre que ahora tiene la responsabilidad de guiar a la Iglesia? León XIV es un papa con un corazón misionero. Nacido en Chicago, en Estados Unidos, es un hombre pragmático, pero su vida ha estado marcada por el servicio lejos de su tierra natal, especialmente en Perú, donde sirvió como misionero. Es agustino, parte de una orden presente en cientos de países, lo que le ha dado una visión universal de la Iglesia. Como obispo de Chiclayo en Perú y prefecto del dicasterio para los obispos, ha demostrado sabiduría, paz y fidelidad. Además, desde su elección, sus palabras de unidad, de amor, de paz en la Iglesia y en el mundo han resonado con fuerza. Al salir al balcón de San Pedro con lágrimas contenidas dijo: «La paz del Señor esté con todos vosotros», recordando a Jesús resucitado. Y su lema, in illo uno unum, en el uno somos uno, refleja su prioridad, que es la unidad. Unidad en la Iglesia, en la fe, en el amor. Parece muy claro en la doctrina que predica y es como muy acogedor con todos. Bueno, sí, estoy muy contento con la elección del Papa León XIV y me llena de ilusión todo lo que puede hacer por el bien de la Iglesia. Ahora, dicho esto, los católicos amamos al Papa sea quien sea, porque su misión viene de Cristo. Hace tiempo estuve en Nicaragua compartiendo con unos amigos cristianos en una experiencia misionera de verano con jóvenes de Madrid. Y estuvimos tan a gusto alabando a Dios con nuestros hermanos cristianos que me preguntaron: «Oye, ¿por qué eres de la Iglesia Católica? ¿Por qué no te haces evangélico?». Y yo les dije: «Mira, yo estoy enamorado de Jesucristo y quiero estar en el lugar donde esté Jesús. Si la plenitud de Jesucristo estuviera en las otras denominaciones cristianas, pues yo no tendría problema en irme ahí de inmediato, pero Jesucristo está ahí donde está la roca. Es decir, ahí donde está el Papa, ahí está Jesucristo en plenitud. Por eso, ahí donde está el Papa es donde yo quiero estar». Por eso tenemos la gracia y la seguridad de que si estamos en la iglesia donde está el Papa y los sacramentos, estaremos en la verdadera iglesia de Jesucristo. Tenemos la plenitud de la verdad. Yo quiero estar en la barca de Pedro. Y esa conversación me marcó y me recordó que el Papa no es solo un símbolo, sino la garantía de que estamos en la iglesia que Jesús fundó. Es como un faro que nos guía en la tormenta, asegurándonos que navegamos hacia el puerto seguro. Por eso, hoy quería hablar sobre el amor al Papa y exponer el fundamento de por qué los católicos estimamos al romano pontífice y seguimos su autoridad. ¿Quién es el Papa? Bueno, el Papa es el romano pontífice, líder de los católicos. El Papa es el sucesor de San Pedro como obispo de Roma y por lo tanto el sucesor de aquel que tiene la misión de confirmar en la fe y mantener la unidad de la Iglesia. Es el que tiene la primacía de las iglesias y que preside a las demás iglesias en la caridad. El Papa es
la roca sobre la que se fundamenta la Iglesia, la piedra de toque de la unidad y de la fe, aquel por el que rezó Jesús para que su fe no desfallezca y nos confirmara a nosotros en la fe. Se dice en el Catecismo que el Papa es el sucesor de Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad. Sin duda que quien sostiene la unidad la Iglesia es el Espíritu Santo, no es el Papa, pero aquí se matiza visible. El Espíritu Santo se sirve de ese referente visible que es el Papa para dar el don de la unidad a la Iglesia. Por eso queremos tanto al Papa y tenemos una actitud de amor filial y respeto hacia el romano pontífice. Algunos señalan a veces las miserias de la Iglesia para intentar desacreditarla, escándalos, pecados de sus miembros, momentos oscuros en la historia, y eso es verdad, la Iglesia en su dimensión humana no es perfecta y eso nos duele. Pero en la Iglesia también he encontrado un tesoro inmenso. Sacerdotes santos, religiosas santas entregadas, laicos que dan su vida por los demás, familias santas, misioneros que lo dejan todo por amor a Cristo. Y es que gracias a la Iglesia y al Papa como sucesor de Pedro, tenemos la misma fe, la misma moral y los mismos sacramentos que Jesús nos dejó. Es decir, gracias a la sucesión apostólica, la Iglesia nos ofrece los medios de salvación y el que quiere ser santo puede ser santo. Por eso amo a la Iglesia y amo al Papa. Y le pido a Dios, como Santa Teresa de Jesús, que al final de mi vida muera como un hijo de la Iglesia. Se dice que el católico tiene 3 amores: Jesús, María y el Papa. Y me encanta, sí, porque nos recuerdan que amamos a Jesús, nuestro Dios y Señor, amamos a nuestra Madre la Virgen María, que nos dio al Salvador del mundo, y amamos al Papa como sucesor de Pedro, que es la roca, el fundamento de la unidad de la Iglesia, la familia de Dios, el cuerpo místico de Cristo. Y a veces se puede hacer una pregunta como: ¿a ti te gusta el Papa? ¿Te cae bien el Papa? A ver, está bien, pero me parece importante recordar que el motivo por el que los católicos tenemos respeto al Papa y reconocemos su autoridad no es un motivo simplemente afectivo o de simpatía, sino que tenemos respeto y obedecemos al Papa por un motivo teológico. Es decir, respetamos y obedecemos al Papa, y más aún, amamos al Papa porque Jesús nombró roca de la Iglesia a Pedro y a sus sucesores. Es decir, es el vicario de Cristo en la tierra y el pastor supremo de los católicos. Ese es el motivo. Ahora, si además uno tiene simpatía al Papa, pues mucho mejor. Eso a mí me ha sucedido con los papas que he vivido: San Juan Pablo II, Benedicto XVI, el Papa Francisco, ahora con León XIV. Pero el motivo más profundo de mi respeto y obediencia al Papa es teológico, porque Dios lo ha puesto como garante de la unidad y gobierno de la Iglesia. Sí, respeto y obedezco al Papa. Más aún, amo al Papa. Yo recuerdo una vez que unas personas me dijeron: yo es que no creo en el Papa ni en los curas. Y me salió del alma contestarles: yo tampoco creo en el Papa, ni en los curas, ni en las monjas. Yo creo en Dios y en Jesucristo, por supuesto. Es decir, mi confianza no está puesta en ninguna persona ni en una institución, sino que mi confianza está puesta en Jesucristo y en la oración de Jesucristo por Pedro, porque dijo que iba a orar para que su fe no desfallezca y pueda confirmar a sus hermanos. Sí, confío en la oración de Jesús y al que él mismo instituyó como roca para gobernar a la Iglesia en la unidad. Para los católicos esto es clave: amamos al Papa, sea quien sea, porque su misión viene de Cristo. Con todo ello no quiere decir que uno no pueda tener distintas opiniones que el Papa en algunos aspectos, porque la autoridad del Papa y su infalibilidad se dan en materia de fe y moral. A ver, es decir, si el Papa manifiesta su opinión sobre a qué equipo de fútbol animar, qué acciones comprar en bolsa, qué comida le gusta más o menos, o cuál es su música favorita, bueno, yo lo escucharé y me parecerá mejor o peor, pero no importa, porque es algo opinable. O el Papa podría no acertar en una decisión de gobierno en la Iglesia, pero eso no sería un tema de fe y de moral. Ahora, cuando el Papa se manifiesta en temas de fe y de moral, especialmente cuando habla como romano pontífice y más aún cuando habla ex cátedra, nuestra actitud es de respeto y obediencia, más aún de agradecimiento por tener su ayuda y autoridad, porque nos guía con la certeza de caminar en la verdad. Gracias a Dios porque nos ha dado un Papa. El cardenal Newman lo explicó muy bien diciendo: el Papa habla de modo infalible cuando lo hace, primero, como maestro universal; segundo, en nombre de todos los apóstoles y con la autoridad de ellos; tercero, en cuestiones de fe y moral; y en cuarto lugar,
con intención vinculante para que todo miembro de la Iglesia acepte y crea su decisión. Por eso debemos distinguir bien cuando el Papa está hablando en su posición de pastor universal de la Iglesia, como sucesor de Pedro, y en temas de fe y moral, o cuando es algo opinable. Ahora, dejemos a un lado las simpatías u opiniones personales y vayamos al corazón de la cuestión. ¿Por qué los católicos tenemos tanto respeto, obediencia y amor por el Papa? No es solo una cuestión de cariño, sino un motivo teológico, como venimos diciendo, es un designio de Dios. Vamos a explorar ahora los fundamentos bíblicos que explican su papel y la misión que Jesús le encomendó al Papa. En el Antiguo Testamento, Dios siempre eligió líderes para guiar a su pueblo hacia la promesa de la salvación. Desde Abraham, Moisés y los jueces hasta el rey David, vemos cómo Dios designa pastores que cuidan a Israel con sabiduría y fidelidad. Como dice el profeta Jeremías, os daré pastores conforme a mi corazón. Un pasaje clave está en Isaías 22, donde Dios promete a Eliakim, un administrador del reino, y le promete la llave de la casa de David, para abrir y cerrar con autoridad. Esta imagen de las llaves, que simboliza un liderazgo confiado por Dios, prefigura lo que Jesús hará con Pedro al darle las llaves del reino de los cielos. Así el papado no es una invención humana, sino parte del plan de Dios para guiar a su pueblo, desde el Antiguo Testamento hasta hoy. Más aún, el Papa, como sucesor de San Pedro, tiene su origen en las palabras de Jesús. En la Biblia hay 3 momentos clave que muestran la importancia de Pedro y por tanto del Papa. Vamos a verlos uno por uno. Primero, cuando Jesús dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En Cesarea de Filipo, Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién decís que soy yo? Y Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Aquí hay 3 ideas poderosas. Pedro es la roca, el fundamento estable, visible de la iglesia. La segunda, las fuerzas del mal no podrán destruirla. Y tercero, le da las llaves que simbolizan su autoridad para guiar, atar y desatar, es decir, para tomar decisiones en nombre de Cristo. Este pasaje es la base del papado. Jesús quiso una iglesia con un líder visible que garantice su unidad y fidelidad. Segundo pasaje así bíblico, dice en Lucas 22, he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. En la última cena, Jesús le dice a Pedro, Simón, Satanás os ha reclamado para cribaros como el trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca, y tú, cuando te conviertas, confirma a tus hermanos. Es decir, Jesús sabe que Pedro fallará, pero reza por él y le da una misión, fortalecer la fe de los demás. El Papa, como Pedro, es quien nos confirma en la fe, incluso en tiempos de prueba. Tercer pasaje bíblico, cuando Jesús dice, apacienta mis ovejas, en Juan 21. Es decir, tras la resurrección, a orillas del lago Tiberíades, Jesús le pregunta 3 veces a Pedro, ¿me amas? Y Pedro, con el corazón apesadumbrado, responde, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le encarga, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Aquí Jesús confía a Pedro el cuidado de su rebaño, la iglesia. El Papa es el pastor que guía a los fieles hacia Cristo, el buen pastor. En 3 momentos, la roca, la oración por la fe de Pedro y el encargo de pastorear son la base teológica de por qué los católicos amamos y obedecemos al Papa. No es solo por simpatía, sino porque Jesús lo quiso así. En los comienzos de la Iglesia, el mismo San Pablo nombra a Pedro como el primer testigo de la resurrección, en 1 Corintios 15. Y San Pablo va 2 veces a Jerusalén a ver a Pedro para saber si caminaba en vano. Es decir, el primado de Pedro está presente en el Evangelio y en la primitiva Iglesia. ¿Cuál es la misión del Papa? Podemos resumirla en 3 tareas fundamentales que reflejan el mandato de Jesús. Estas son las 3 tareas, misiones del Papa. Primero, ministerio de la unidad, es decir, el Papa es el principio visible de la unidad de la Iglesia. En un mundo lleno de divisiones, su tarea es mantenernos con un solo corazón y una sola fe. Como dice el Catecismo, el Papa es el fundamento perpetuo y visible de unidad. Y León XIV, con su lema, en el uno somos uno, encarna este llamado a la comunión, acogiendo a todos en el amor de Cristo. Por tanto, la primera misión es el ministerio de la unidad.
Segunda misión del Papa es confirmar en la fe. Es decir, el Papa es el guardián del depósito de la fe, las verdades que Dios nos reveló a través de Jesús. No crea nuevas doctrinas, pero las protege y las aplica a los retos de hoy, como la bioética o la inteligencia artificial. Es decir, cuando el Papa habla ex cátedra en temas de fe y moral, su enseñanza es infalible, guiada por el Espíritu Santo. Esto nos da certeza de que navegamos en la barca de Pedro, seguros hacia Dios. Y tercera misión del Papa es evangelizar el mundo. Es decir, el Papa lleva el Evangelio a todos los rincones, anunciando la resurrección de Cristo. Como misionero, León XIV sabe bien lo que significa llevar la buena noticia a los más necesitados, y su liderazgo inspira a la Iglesia a salir al mundo, como Jesús pidió antes de ascender a los cielos: id por todo el mundo y haced discípulos en todas las naciones. Estas son como las tres dimensiones o las tres misiones del Papa: la unidad, el confirmarnos en la fe y la evangelización de todo el mundo. Este es el corazón del ministerio petrino. El Papa no es un rey que domina, es un pastor que sirve y guía a su Iglesia. Y es importante recordar que la autoridad o el poder del Papa se entiende como una tarea de servicio. Es decir, en la Iglesia tenemos el munus regendi, es decir, la tarea o la misión de reinar, de gobernar, porque es necesaria como gobierno de cualquier sociedad. Pero el gobierno en la Iglesia debe ser entendido como un servicio. Es ser un líder de verdad. Recuerdo que una vez me enviaron un dibujo que explica lo que es un líder verdadero y un líder falso. Primero aparecía un líder montado en un carro tirado por esclavos, y el líder iba montando encima del carro bien cómodo, con un látigo en la mano para castigar y hacer esforzarse a los esclavos. Eso es un líder falso. Después aparecía otra imagen de un carro tirado por varias personas que trabajaban en equipo y motivados, y el líder va en primer lugar, siendo el primero en tirar del carro. Ese es el líder verdadero. Sí, los otros necesitan, o todos necesitamos, una dirección, un impulso, una motivación, y esa la da el líder. Pero es el mismo líder el primero en esforzarse y en aventurarse. Sí, sirve como analogía quizá, pero se entiende que el gobierno o el liderazgo en la Iglesia es primero un servicio, es servir. Y en este sentido, uno de los títulos que se le da al Papa es Servus Servorum Dei, es decir, siervo de los siervos de Dios. Este título fue adoptado por el Papa San Gregorio Magno en el siglo VI y destacaba que el Papa se considera ante todo un siervo de Dios y de su pueblo, es el siervo de los siervos de Dios. Por otra parte, una de las formas de referirse al Papa que me parecen más bonitas es el dulce Cristo en la tierra. Santa Catalina de Siena acuñó esta expresión en el siglo XIV para dirigirse al Papa, porque quería recordar su papel como mediador entre Dios y la humanidad. Y con esta expresión, el dulce Cristo en la tierra, quería destacar la bondad y el amor del Papa hacia la Iglesia y la humanidad, al igual que la de Cristo. También me gusta cómo San José María decía que el Papa es el vicecristo, el Papa es Pedro, el Papa es el representante de Dios en la tierra. Vicecristo, sí, como el que representa a Cristo y tiene la misión de llevar a Cristo a los demás. Y llegaba a decir San José María: gracias, Dios mío, por el amor al Papa que has puesto en mi corazón. Un hito importante en la historia en referencia a la figura y a la autoridad del Papa fue el Concilio Vaticano I, con la Constitución Pastor Eternus, celebrado en 1870, porque definió con claridad la autoridad del Papa. Este concilio afirmó dos verdades esenciales: el primado papal, que otorga al Papa plena autoridad sobre la Iglesia universal para guiarla en la unidad, y la fe. Es decir, el Papa tiene poder verdaderamente episcopal, ordinario, inmediato, pleno y supremo sobre toda la Iglesia. Además, se definió la infalibilidad papal, que asegura que cuando el Papa habla ex cátedra en temas de fe y moral, lo hace sin error y está guiado por el Espíritu Santo. Y esta es la autoridad y el servicio del Papa en la Iglesia, según lo ha querido Jesucristo y le encomendó claramente en el Evangelio, porque le da las llaves del reino de los cielos, le pide que confirme en la fe a los hermanos y que apacentara y guiara a sus ovejas. Esto fue muy importante en el Concilio Vaticano II, el primado del Papa y la infalibilidad papal. Y el Concilio Vaticano II en los años 60 reafirmó el primado del Papa como centro de unidad de la Iglesia, pero también destacó su servicio colegial junto con los obispos. En la Constitución Lumen Gentium se presenta al Papa como cabeza del colegio episcopal, que guía a la Iglesia con humildad y sinodalidad, pero siempre al servicio del Evangelio. Este concilio renovó la misión del Papa para acercar la fe al mundo moderno.
San John Henry Newman, un brillante teólogo del siglo XIX, pasó de ser anglicano a católico tras estudiar los padres de la Iglesia, fundamentalmente, y su conversión lo llevó a valorar profundamente el papel del Papa como garante de la verdad. Sin embargo, Newman insistía en la importancia de una conciencia bien formada y decía, ciertamente, si yo de brindar un brindis, brindaría por la conciencia primero y por el Papa después. Con esto no enfrentaba la conciencia al Papa, sino que enseñaba que una conciencia alineada con la verdad encuentra en el Papa un guía fiel, un pastor que nos lleva a Cristo. Bueno, esta es la enseñanza de la Iglesia sobre la figura del Papa y por qué los católicos tenemos respeto y obediencia al romano pontífice, por qué es tan importante la persona del Papa y su misión y cómo quiso Jesús que fuera así en su Iglesia. Realmente el Papa, el sucesor de Pedro, es un regalo enorme de Jesús para su Iglesia, para no dejarla sola, para seguir cuidándola y guiándola con un buen pastor a su imagen, el siervo de los siervos de Dios, el dulce Cristo en la tierra, el vicecristo, el Pontifex Maximus, el puente que nos lleva a Dios. Para nosotros los católicos, el Papa es un padre espiritual que Jesús nos ha regalado. Por eso, cariñosamente le llamamos el Papa. Ahora tenemos un nuevo Papa, un nuevo romano pontífice, un nuevo sucesor de Pedro en el Papa León XIV. Y solo puedo decir que doy gracias a Dios que sigue cuidando y atendiendo a su Iglesia y dándole un pastor tan bueno, tan misionero, tan sabio, tan lleno de cariño por todos. Dice el profeta Jeremías, os daré pastores conforme a mi corazón. Todos nos sentíamos sobrecogidos, ¿verdad? Al ver que salía al balcón León XIV y se contenía las lágrimas por la emoción del momento. Ahora podemos valorar aún más, quizá después de estas palabras y de este vídeo, el lema del Papa León XIV. In illo uno unum. En el uno somos uno, porque pone en el centro de su papado la misión principal que tiene el Papa, el ministerio de la unidad. Unidad de todos los católicos en el amor, en la fe, en la moral, en la vida, en la misión. Así acoge el mandato de Jesús en la última cena, que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que así ellos estén en nosotros, para que el mundo crea. Que tú y yo podamos ayudar al Papa León XIV en esta tarea, que fomentemos la unidad y no la división, que veamos siempre primero lo que une y no lo que separa, que vayamos juntos en la misión y en el apostolado. Sí, el Papa tiene esta misión de la unidad, pero cuenta con todos, contigo y conmigo, para que seamos todos uno con Dios. Un hombre vestido de blanco reza en la eterna ciudad, sentado en la sede de Pedro, el maestro le pide guiar a su iglesia nave sobre el mar. Soplan vientos, arrecia el temporal, no hay rumbo que no haga dudar. No sigamos destellos, sino el amor verdadero al que quiero en la orilla abrazar. Marchan pueblos tras San Pedro, siguen los pasos de su santidad. Buen pastor que conduce al rebaño, piedra firme de fe y de unidad. Ni las olas del odio ni el trago, a traición de un veneno mortal, ni el grito terrible del miedo, ni el bramido del fuego infernal, esta roca podrá derrumbar. Pastorea mis ovejas, cuídalas, llévalas en mi nombre a mi hogar. Apacienta sus sueños, señala el sendero del cielo, de la libertad. Marchan pueblos tras San Pedro, siguen los pasos de su santidad. Buen pastor que conduce al rebaño, piedra firme de fe y de unidad. Marchan pueblos tras San Pedro, siguen los pasos de su santidad. Buen pastor que conduce al rebaño, piedra firme de fe y de unidad.
está Pedro, está la iglesia entera. Llave de mi reino, ubi Petrus ibi ecclesia. ¿Dónde está Pedro? Está la iglesia entera, comunión de un solo cuerpo, ubi Petrus ibi ecclesia. ¿Dónde está Pedro? Está la iglesia entera, cabeza de mi pueblo, ubi Petrus ibi ecclesia. ¿Dónde está Pedro? Está la iglesia entera, juntos mar adentro, ubi Petrus ibi ecclesia. Si está Pedro, está la iglesia. El Papa León ha publicado su primera encíclica y trata sobre la inteligencia artificial. ¿Sabes cuáles son las ideas principales, las novedades que aporta? Bueno, soy el padre Ignacio Amorós y esto es Se Buscan Rebeldes. Y en este vídeo te comparto algunas claves de esta nueva encíclica titulada Magnificat Humanitas. Quédate para profundizar en esta encíclica del Papa León XIV. Comparamos la revolución de la inteligencia artificial y de la cultura digital con la revolución industrial y comentamos que el Papa León XIV estaba preparando una encíclica. Pues bueno, ha llegado. Se llama Magnificat Humanitas, Magnífica Humanidad. Y mira qué bonito, la firma el 15 de mayo, en el aniversario de Rerum Novarum, aquella encíclica de León XIII sobre la revolución industrial. La misma audacia, 135 años después. Y el subtítulo lo dice todo. Dice, sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial. O sea, custodia, custodiar y cuidar el ser humano. De eso va. Bueno, la he leído con detenimiento. Y lo primero que pensé fue, qué síntesis tan maravillosa de la doctrina social de la Iglesia, qué equilibrio y qué luz nos da para aproximarnos a la cultura digital. Y pensé, qué orgullo de ser católico y cómo nos cuida y nos guía nuestra madre la Iglesia. Bueno, el Papa comienza esta encíclica con dos imágenes de la Biblia, la Torre de Babel y la reconstrucción de Jerusalén por Nehemías. Bueno, en primer lugar, la Torre de Babel se narra en el capítulo 11 del Génesis. ¿Y qué sucede? Los hombres quieren levantar una torre que llega hasta el cielo. O sea, una sola lengua, una sola tecnología, una sola dirección. ¿Se quieren hacer famosos? Suena grandioso, pero es una obra hecha a espaldas de Dios. O sea, quiere prescindir de Dios. Y el Papa dice que sacrifica la dignidad de las personas en aras de la eficiencia. ¿Y cómo acaba? No en unión, sino en dispersión, en comunicación. O sea, cada uno ocupado de sí mismo, soberbia, y se olvida del prójimo. Es cuando el hombre no acepta sus propios límites y su propia finitud, y la torre se derrumba. Bueno, la otra imagen, que a lo mejor te suena menos, es que Nehemías, que era un judío que servía en la corte del rey de Persia, siglos antes de Cristo, esto es al final del destierro en Babilonia, le llega la noticia de que Jerusalén, la ciudad de sus padres, está en ruinas, las murallas caídas, las puertas quemadas tras el destierro. ¿Y qué hace? Mira bien cómo lo hace, porque es la clave. Primero reza y ayuna. Y luego pide permiso al rey de Persia, Artajerjes I, va, examina las ruinas en silencio y no impone soluciones desde arriba, sino que reúne a las familias y a cada una le confía un tramo de la muralla. O sea, escucha los miedos, coordina, aguanta las críticas y la ciudad renace no por un genio solitario, sino por la responsabilidad compartida de todo un pueblo que pone a Dios en el centro y reconstruye los vínculos antes que las piedras. Por eso me ha encantado que el Papa dice algo clarísimo. Dice, la primera decisión hoy no es sí o no a la tecnología. O sea, es otra, es construimos Babel o reconstruimos Jerusalén. O sea, una torre de puro poder donde el que no rinde sobra o una casa donde cada uno cuenta porque es hijo de Dios. Y lo resume con una frase para enmarcar y dice, ser constructores de comunión, no arquitectos de Babel, porque tu dignidad y la mía no depende de lo que producimos, no nos la tenemos que ganar, nos la dio Dios. Y tú,
¿Qué crees que estamos construyendo hoy con la tecnología y con la inteligencia artificial? Déjamelo aquí en los comentarios, que te vamos a leer. Bueno, pero vamos a seguir. Para juzgar todo esto, el Papa hace una síntesis preciosa a la doctrina social de la Iglesia. Aquí no me extiendo porque hace poco dedicamos un vídeo entero con los 4 principios de la doctrina social de la Iglesia, es decir, la dignidad de la persona humana, el bien común, la solidaridad y la subsidiariedad, y hablamos también de la justicia social y demás, y los 4 valores: verdad, libertad, justicia y amor. Te dejo en pantalla el link a este vídeo porque es la llave de todo lo que viene adelante. Hoy me quiero detener en lo nuevo, o sea, cómo el Papa aplica estos principios de la doctrina social de la Iglesia al mundo digital y a la inteligencia artificial. Bueno, ahora vamos a ver estos principios aplicados a la inteligencia artificial. Primero, la inteligencia artificial puede ser una ayuda valiosa, pero pide sabiduría y prudencia. Es decir, lo primero que el Papa deja claro es algo muy sano, es la inteligencia artificial es una ayuda valiosa, con un enorme potencial en medicina, en ciencia, en educación, puede ayudar un montón en el mundo, no le tiene miedo, pero dice que es una ayuda que requiere atención, es decir, exige sabiduría y prudencia para que esté al servicio del ser humano y no al revés. Segundo, la inteligencia artificial no es neutral, porque la inteligencia artificial imita funciones nuestras, pero no vive una experiencia, no tiene cuerpo, no pasa por la alegría y el dolor y tampoco tiene conciencia moral. O sea, imita, no ama. Y de ahí una consecuencia importante: la inteligencia artificial no puede considerarse moralmente neutra. O sea, toma el rostro de quien la concibe, la financia, la regula y la utiliza. O sea, detrás de cada algoritmo hay decisiones humanas, o sea, valores que se ponen, intereses. O sea, no es magia que cae del cielo. Por eso es tan importante asegurar que los fines que se le asignan a la inteligencia artificial sean moralmente buenos y se orienten a cuidar la dignidad de la persona humana, el bien común, la verdad y la paz. Bueno, número 3. Buscar el verdadero progreso y el desarrollo integral del ser humano. Y aquí el Papa recupera una intuición maravillosa de San Pablo VI, que vale para todo. Y dice que los avances técnicos más prodigiosos, si no van acompañados de un auténtico progreso social y moral, se vuelven en definitiva en contra del ser humano. Es decir, si hay avance tecnológico, inteligencia artificial, pero no avanza la vida humana, si no retrocedemos, no es un verdadero progreso. Por eso la Iglesia habla de un desarrollo humano integral. O sea, es decir, que la inteligencia artificial, el progreso de la tecnología, ayude a que todo el hombre y todos los hombres se desarrollen. O sea, todo el hombre, o sea, no solo su bolsillo, también su corazón, sus relaciones, su alma, y todos los hombres, no solo unos cuantos. Y el criterio para discernir nos lo dejó San Juan Pablo II y el Papa lo cita. Dice que la inteligencia artificial, y te hace una pregunta, ¿hace la vida del hombre más humana? ¿Más digna del hombre? Si la respuesta es sí, adelante. Si el poder crece, pero el corazón se marchita y nos hacemos menos humanos, eso es Babel otra vez. Bueno, 4. Transparencia y responsabilidad. Todos tenemos una palabra. Y el Papa insiste mucho en la transparencia y la responsabilidad. Es decir, cuando los datos y los algoritmos deciden quién recibe un crédito, quién entra en un trabajo, qué ves y qué no ves en redes sociales y qué consumes, esas decisiones tienen que ser comprensibles, cuestionables y sometidas a control para que la persona no quede reducida a un perfil. Y esto nos afecta a todos. Por eso todos, no solo las grandes empresas, deberíamos tener una palabra que decir sobre cómo se maneja la información y los datos que nos afectan. Bueno, 5. El riesgo de que la inteligencia artificial esté en pocas manos. Y esto lo ha destacado el Papa. O sea, es un tema que pone en el centro el poder. Dice que hoy hay patentes, algoritmos, plataformas y datos que están concentrados en las manos de unos pocos. Y eso choca con el principio precioso de la doctrina católica de el bien común y el destino universal de los bienes. Es decir, la tierra y hoy también el conocimiento y la tecnología son para todos. Y cuando la inteligencia artificial refuerza solo a quien ya tiene recursos, traiciona el bien común. Bueno, 6. Desarmar la inteligencia artificial y custodiar lo humano. Y aquí el Papa usa una palabra que es muy suya: desarmar. O sea, esto no significa renunciar a la tecnología, significa impedirle el dominio sobre lo humano. Es decir, sacarla de la lógica de la competencia y de los monopolios, hacerla discutible, refutable, habitable.
que no nos gobierne la inteligencia artificial a nosotros, sino que nosotros gobernemos la inteligencia artificial y esté al servicio del ser humano. Por eso es importante desarmar la inteligencia artificial para custodiar lo humano. Esa es la idea. Y séptimo, lo que no podemos perder es el límite que nos hace humanos. Y llegamos a una de las ideas más profundas de la encíclica y que a mí más me han sorprendido. Porque hay una corriente hoy que el Papa ha llamado el paradigma tecnocrático, ya lo decía el Papa Francisco, o el transhumanismo, que ensueña con eliminar todas las limitaciones del ser humano. La enfermedad, el cansancio, el fallo, hasta la muerte, ¿no? Mejorar al hombre como si fuera una máquina, hacerlo casi perfecto. Y suena bien, ¿verdad? Pero escucha el peligro que señala el Papa, porque es muy serio. En el fondo es lo que querían hacer con la Torre de Babel. Si tratamos al ser humano como una materia que se puede perfeccionar y superar con desarrollo tecnológico, entonces se vuelve más fácil aceptar que algunos sean considerados, y te leo casi literal en la encíclica, menos útiles, menos deseables, menos dignos. Y en nombre del progreso se puede llegar a pensar en sacrificios necesarios, haciendo pagar a los más vulnerables el precio de una supuesta optimización de la especie. O sea, ¿lo ves? Mira qué interesante lo que dice el Papa. Es la cultura del descarte, combate al laboratorio. Esto lo decía mucho el Papa Francisco. Por eso el Papa León dice en esta encíclica que el primer criterio nunca puede ser la eficiencia, sino la dignidad humana. Frente a ese sueño, la encíclica dice algo que a mí me parece bellísimo. El límite, la fragilidad, la vulnerabilidad del ser humano no son un error que haya que corregir, son parte de lo que nos hace humanos. Es precisamente en mi límite donde cabe el otro, donde nace la compasión, donde aprendo a amar y a dejarme amar. O sea, una vida sin ninguna vulnerabilidad no sería una vida más humana, sería una vida sin amor. O sea, aceptar el límite con paz no es resignarse, es entender de qué estamos hechos. Y ahora, toda esta encíclica Magnificat Humanitas, ¿cómo te toca a ti y a mí? Bueno, primero, en cuestión de la verdad. El Papa avisa de un peligro enorme, y es la desinformación y la posibilidad de manipular contenidos, los famosos vídeos y fotos falsos, ¿no? Pero señala algo aún más fino sobre nosotros. Dice que es la cultura de la inmediatez y la sobreestimulación que alimenta el cansancio, el aburrimiento y la apatía ante el esfuerzo que supone buscar la verdad. Es decir, de tanto scroll, procrastinar y gratificación instantánea, ¿no? Estímulo rápido, nos da pereza pensar, profundizar, buscar lo verdadero. Y un cristiano es alguien que ama la verdad y no se conforma con el titular fácil. Bueno, segundo, habla de la libertad. Es decir, que unas redes sociales e inteligencia artificial que sean sin cadenas. Por eso el Papa pide educarnos a los jóvenes y a los no tan jóvenes en un uso responsable de las redes y de la inteligencia artificial. ¿Para qué? Pues para que no generen esclavitudes, sino para que podamos vivir con libertad. O sea, que seas tú el que usa el móvil, no el móvil quien te usa a ti. Bueno, tercero, el tema del trabajo, que es mucho más que un sueldo. El Papa dedica unas páginas preciosas al tema del trabajo y dice que el trabajo no es solo ganar dinero, es el lugar donde se forma la identidad, se tejen amistades, se discierne la vocación. O sea, el trabajo es algo bueno, parte de nuestra dignidad. Y pocas cosas dan tanta satisfacción como una buena jornada de trabajo bien hecho, ¿no? Por eso el Papa le preocupa tanto el tema del desempleo, que es durísimo, ¿no? Cuando alguien está en paro, y que la automatización a través de estas tecnologías deje a una generación entera sin sitio, y avisa a empresas y gobiernos que la persona es un fin en sí mismo, no un medio, y que ningún beneficio justifica sacrificar sistemáticamente el empleo. O sea, hay que superar la mera lógica de la eficiencia, porque lo primero es el ser humano. Y una cosa que me dejó pensando al leer la encíclica es que decía que detrás de cada respuesta inmediata y perfecta de la inteligencia artificial hay una cadena de personas invisibles. Y el Papa lo denuncia. Dice que hay gente, muchas veces jóvenes y mujeres, moderando contenidos durísimos por sueldos mínimos y hasta niños extrayendo en condiciones peligrosas los materiales de los chips. Y el Papa lo llama las nuevas esclavitudes. Y nos pide a todos estar pendientes de no generar ni cooperar con esas esclavitudes. Bueno, cuarto, habla de las relaciones, ¿no? Para ti, para mí, que sean auténticas, de verdad. Y dice que tengamos cuidado con sustituir a un amigo por una máquina que solo imita. O sea, el Papa afina aún más. Y dice que el peligro de verdad no es tanto que una persona crea que esté hablando con otra persona, sino que pierda el deseo mismo de buscar realmente al otro.
sea, que se te apague el hambre del encuentro de verdad, de relaciones auténticas, sí, en la que hay vulnerabilidad, en el que hay límite, pero hay amor, hay compasión. El Papa nos invita a relaciones reales, es decir, mirar a los ojos. O sea, una llamada en vez de un chat. Bueno, y quinto, y lo más importante, por si andas hundido, pues habla de la dignidad y dice que pertenece a todo ser humano simplemente por el hecho de existir, de haber sido querido, creado y amado por Dios. Tu dignidad no se gana con notas ni con likes, ya la tienes. Y ningún fracaso, ninguna humillación puede quitártela. Bueno, y la última parte de la encíclica, que he estado leyendo, la verdad, con mucha atención, es una llamada preciosa a la paz. Y el Papa contrapone dos lógicas: la cultura del poder, que resuelve por la fuerza, y la civilización del amor, que construye por el encuentro. Y aquí está lo de las armas y la inteligencia artificial. Y dice el Papa que ningún algoritmo puede hacer que la guerra sea moralmente aceptable y que jamás una máquina debe decidir sobre la vida de un ser humano. Y aquí cita y destaca esta expresión que me encanta: civilización del amor. O sea, estamos llamados a construir la civilización del amor. Esto es como central en la doctrina social de la Iglesia. Pero lo que más me ha gustado es que el Papa baja la paz a tu vida concreta y dice que la primera contribución a un mundo más humano es cuidar nuestras palabras. Es decir, desarmemos las palabras y contribuyamos a desarmar la tierra. Y dice que la paz comienza por cada uno de nosotros, por el modo en que miramos a los demás, que no juzgamos, que escuchamos a los otros, que hablamos de los demás. O sea, tú y yo aportamos a la paz en el mundo con cómo hablas en tu casa, en tu lugar de trabajo, en tu sociedad, en los grupos de WhatsApp, en cómo tratas al que piensa distinto. Y aquí me encanta que el Papa cita al Señor de los Anillos, en el que Tolkien dice que no nos toca dominar todas las mareas del mundo, sino hacer lo que está en nuestras manos por el bien de los días que nos ha tocado vivir, extirpando el mal en los campos que conocemos. Es decir, tu campo, donde tú estás, tu trozo de muralla, como Nehemías, eso es lo que pide Dios de ti. Por eso el Papa insiste, ¿no?, que la paz no es una utopía, sino una posibilidad real. Parece que ahora está, pues, de moda decir que no puede ser la paz, que es algo irreal. No, 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 puede ser real la paz. Y hay que apostar por el diálogo, la negociación, el encuentro, por la diplomacia y porque las naciones trabajen juntas. Creer que la paz es posible ya es empezar a construirla. Y la encíclica termina proponiendo un itinerario poniendo a Jesucristo en el centro, con la Encarnación y María. Me ha encantado, porque hay quien sueña con un superhumano, a base de chips, sin límites, casi sin cuerpo, como si fuera un robot perfecto. Y el Papa contrapone la Encarnación. Dice, cuando Dios se hace hombre y viene al mundo, no rechaza la limitación humana, ni la vulnerabilidad. O sea, viene como un bebé, sino que la abraza y a través de ella trae una nueva creación. Dios no nos mejora desde fuera como con un upgrade, hace justo lo contrario. Dice, el Verbo se hizo carne y desciende hacia nuestra fragilidad para transformarla desde dentro. O sea, el verdadero más que humano no se descarga, sino que es la gracia de Dios. Como dice San Pablo, el que vive en Cristo es una nueva criatura. O sea, nuestro Dios es un Logos eternos que se hizo hombre en Jesús, que es poder y sabiduría de Dios. Bueno, y aquí el Papa propone un itinerario espiritual muy concreto y muy hermoso. Y habla de una espiritualidad eucarística. O sea, en la Eucaristía, Jesucristo nos hace a todos un solo cuerpo, nos une en el amor. Es esa unidad de la Iglesia que ninguna red social puede dar. Y de ahí propone 4 tareas para cada uno. Dice, permanecer fieles a la verdad. Es decir, ser auténticos, verdaderos, qué colgamos en redes, de qué hablamos. Cuidar las relaciones, o sea, que relaciones auténticas, verdaderas, de amor, con contacto. 3, amar la justicia y la paz, ahí donde estamos cada uno de nosotros. Y 4, orar, o sea, orar por la paz, que no es lo último que nos queda cuando no podemos hacer nada, sino lo primero, como hizo Nehemías antes de tocar una sola piedra o un solo ladrillo, orar por la paz. Y fíjate, ¿con qué canto cierra el Papa? El Magníficat de la Virgen María, porque dice que la verdadera magnífica humanidad no es la del hombre fundido con la máquina, es la de una jovencita de Nazaret que dijo sí, fiat, y cantó que Dios enaltece a los humildes. Dice el Papa que este rostro humano es la plenitud hacia la que camina la historia. Esa es la obra maestra de Dios, y a esa obra estamos llamados tú y yo. Bueno, hemos querido compartir contigo algunas claves de esta nueva encíclica del Papa León XIV, Magnificat Humanitas. El Papa sí trata sobre la inteligencia artificial sin miedo,
pero con prudencia y sabiduría, para que sirva al hombre y no al revés. Y recuerda, Babel o Jerusalén se decide hoy, en cómo usas el móvil, la inteligencia artificial, en cómo tratas al que tienes al lado. Y te animo a leer la encíclica, Magnificat Humanitas. ¿Por qué no estas próximas semanas, en el verano? Está disponible en el Internet. Bueno, es una oportunidad única para conocer la doctrina social de la Iglesia y obtener luz para esta nueva cultura digital y orientarse en el uso de la inteligencia artificial. Bueno, que todo lo que hagamos sea para amar a Dios y a los demás. Y no olvides, Dios te quiere y te quiere feliz. Así finaliza en Radio María estos 2 programas que les hemos ofrecido unidos de Se Buscan Rebeldes, dirigido en Radio María por el padre Ignacio Amorós. En el primero de ellos nos hablaba sobre quién es el Papa León XIV y el motivo por el que los católicos lo seguimos. Y en la segunda parte hemos podido escuchar el gran peligro que advierte el Papa León XIV en su encíclica sobre la inteligencia artificial.